Hola chicos, buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión el 22 de febrero del 2021. El día de hoy tenemos que ver la historia de la contabilidad. A lo mejor y para ustedes no sería tan importante esta parte. Sin embargo, nos da una idea de lo que pudiera dar origen a esta materia, a esta carrera, pero además nos da idea de qué vamos a hacer en esta materia. ¿Sale? Por eso para nosotros es tan importante ver la historia de la contabilidad. Bien, dentro de esta historia de la contabilidad, ustedes van a encontrar que, bueno, su historia inicia desde la antigüedad, ¿no? Que los fenicios, ustedes lo habrán visto en secundaria seguramente, eran muy buenos comerciantes, pero además muy buenos navegantes. Siempre que hay un puerto, chicos, se vende y se compra en los puertos, ¿sale? Entonces, estos cuates, los fenicios, que eran tan buenos navegantes, desde 1100 años antes de Cristo, pues iban perfeccionando sus sistemas contables. Ellos vendían y compraban, ¿sale? Su libro lo que hacían era, pues, poner lo que habían cobrado y lo que habían gastado para saber cuánto habían ganado, ¿no? Y había ciertas personas dedicadas a las finanzas en esa época, aunque esas finanzas pues era muy básico, les digo que era los ingresos y las salidas. Luego se demostró a través de la historia que en épocas como la egipcia y romana se manejaban otras técnicas contables que de alguna manera constituyen los registros otra vez de entrada y de salida de productos comercializados, pero ya incluso llevaban un registro por piezas además de por costo. Esto pues les permitía llevar un mayor control de las mercancías. En Egipto los escribas, recordemos que los escribas eran quienes podían escribir, sale de ahí la palabra escribas. Ellos eran los encargados de llevar las cuentas a los faraones, dado que podían anotar pues las tierras, los bienes conquistados, cuántos se había ganado, etcétera. Más tarde aparece este cuatito que tenemos en pantalla, su nombre es Benedicto Cotrugli. De hecho, por aquí viene su nombre, sale, y Benedicto en 1458 empieza a dar una idea de lo que es la partida doble, que más adelante la vamos a ver, ¿no? Y sacó este libro que tenemos a lo izquierdo, de la mercatura del mercante perfecto, ¿no? Que se basaba o se dirigía a que todos los comerciantes debían de llevar unos registros perfectos, de ahí perfecto. ¿Qué libros? Bueno, el libro diario, que lo vamos a ver, un libro borrador y un libro mayor, ¿no? Y entonces también surgía la necesidad de hacer pues estados financieros, que vamos a ver más tarde, ¿no? Estas bases que él establece, aunque no estaban muy pulidas, sale, pero dan inicio a estos registros contables. Y entonces, tiempo después, en 1494, encontramos a Fray Luca Pacioli. Me salto una diapo, perdón. A Fray Luca Pacioli, era un fraile que es al que se le conoce como padre de la contabilidad, y al ser el padre de la contabilidad, bueno, pues era además de fraile, pues podía crear ciertos libros, ¿no? Que sabemos que en aquel entonces pues, no eran libros, pues no existía la imprenta como tal. Edita su primera obra que se llamaba Suma de Aritmética, Geografía, Proporción y Proporcionalidades, ¿no? Y esta es impresa en Venecia. Recordemos que Venecia es un puerto finalmente y que se dedica a la compra y venta, o se dedicaba a la compra y venta de cosas, ¿no? Él anunciaba los principios fundamentales relativos a las cuentas y los libros, que además Benedicto ya nos había hablado, ¿no? Y entonces, en estos principios fundamentales, se explica todo acerca de la partida doble, también lo relacionado a, pues, el registro contable, al libro diario y libro mayor. Y bueno, ya sabemos que ha sido considerado el padre de la contabilidad. Luego más adelante encontramos que
Las etapas en la historia de la contabilidad, pues en la Edad Media, desde el siglo VI hasta el siglo IX, fue admitida la moneda de oro como unidad monetaria. ¿Por qué como unidad monetaria? Porque además eso me permitía comprar en cualquier parte, ¿no? Y era el principal medio de transacciones internacionales y se permitió durante esta medida homogénea el registro contable, logrando un notable progreso, ¿no? Les digo, me permitía intercambiar el dinero de una manera más sencilla. Recordemos que cuando nuestros antepasados en la época prehispánica se intercambiaban mercancías. Usábamos el método del trueque y entonces yo llegaba y te podía decir, yo te cambio un guajolote y te lo cambio por 2 o 3 gallinas. Ese era su método, pero entonces a veces no era muy equitativo. Entonces, al establecer la moneda de oro, permitía que fuera más equitativo. ¿Qué problema había? Pues que las monedas de oro, el oro como tal es un metal precioso, ¿sale? Pero ese metal precioso se va desgastando con el tiempo y con el uso. Entonces, por eso en la actualidad ya no se utiliza el oro, ¿sale? Solo se utilizan las monedas o papel moneda. ¿Sale? Luego tenemos la Edad Moderna, que a comienzos del siglo XIX nace el más grande autor de la época, Fray Luca Pacioli, autor de, ya dijimos, el libro, ¿no? Tractus 11, pero además ya decíamos que se refería a un sistema de registro de la partida doble y de las prácticas comerciales, ¿no? El objetivo pues era llevar un control de los inventarios y de los activos y pasivos, que en el siguiente video que yo les ponga vamos a ver qué son activos y pasivos, ¿no? Y bueno, ya en la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa en 1779 y hasta nuestros días. Y aquí suceden muchos cambios a causa de la industrialización, el intercambio comercial de los países europeos. Recordemos que para esos años los españoles ya eran dueños de parte de América, ¿no? Nuestra independencia se da hasta 1810 y al darse la independencia, entonces ya suceden otras cosas. Sin embargo, ya se daba el intercambio de mercancías, ¿no? Y bueno, otro país que a partir del siglo XIX contribuye de una manera importante al perfeccionamiento de la contabilidad, pues fue Estados Unidos, que recordemos además que fue en Estados Unidos porque era gente europea que venía a vivir a Estados Unidos, a trabajar en Estados Unidos. En realidad, los indígenas de Estados Unidos pues eran abatidos en su gran mayoría por la población europea que venía a vivir de este lado del planeta, ¿no? Ese es el primer video que les hago, es un video que obviamente habla de la historia de la contabilidad. Ojalá te sirva, ojalá te dé una idea de cómo fue evolucionando y por qué era importante. Recordemos que siempre que tengamos un negocio, va a ser muy importante llevar las finanzas de la manera más responsable y congruente. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ganemos con ese negocio va a ser en beneficio de nosotros los dueños o incluso de los empleados, considerando que ellos necesitan un empleo, ¿sale? Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias y saludos.